mañana. Miren, para nosotros es de mucho placer conversar con un diputado nacional, lógicamente, diputado de la República, pero que ha venido a Santiago, y entonces vamos a conversar con él sobre diferentes temas, principalmente sobre algunas exposiciones que en los últimos días, las últimas semanas, este honorable diputado ha hecho en el Congreso Nacional. Estamos hablando del diputado Juan Dionisio Rodríguez Restituyo. Él es diputado nacional y corresponde a su partido, el Frente Amplio, ¿verdad? El Frente Amplio. Sí, porque ese error es imperdonable, ¿verdad? Buenos días, diputado. Bueno, buenos días. Estar en el Imperio de la Mañana y aquí en Santiago no es fácil, sobre todo con el presidente aquí presente. Con Nelson Abreu, Divino Castillo y Rubén Rodríguez. Para mí es un grato placer venir a Santiago y estar en el Imperio de la Mañana. Qué bueno, qué bueno. El honor es nuestro. Diputado, ¿cómo es la relación del Frente Amplio, de su partido, con el gobierno? ¿Ustedes tienen alianza con el PRM, con el gobierno, o ustedes están de manera independiente? ¿Cómo se está manejando? Porque en otras ocasiones, no sé si ahora usted lo podrá aclarar, ustedes han hecho alianza con el partido de gobierno. Pero nosotros iniciamos una política en el 2014, cuando hicimos un análisis y llegamos a la conclusión de que nadie podía solo sacar al PLD del gobierno. Y en ese análisis nos planteamos la necesidad de hacer una convergencia. Y en el 2016 nosotros hicimos un pacto con el PRM y un grupo de organizaciones y apoyamos a Luis Abinader. Y reiteramos ese apoyo en el 2020. Es decir, nosotros fuimos aliados solo a nivel presidencial con el PRM, porque nosotros ya no hemos querido ser coherentes y dijimos que no íbamos a pactar con el PLD-1 ni con el PLD-2. Entonces, en la que el PRM... ¿Hay dos PLD, diputado? Sí, el PLD-1 y el PLD-2. ¿Cuál es el 1 y cuál es el 2? El PLD-1 es el que dirige Danilo Medina y el PLD-2 el que dirige Leonel Fernández. Ah, ok, ahí estamos conformes. Yo siempre he dicho que es lo mismo eso. Sí, pues ahora en el PLD-2 no hay uno nuevo que no venga del PLD-1. Entonces eso es el PLD. Cuando me digan que hay uno nuevo que no estaba en el PLD-1, puedo decir otro nombre. Entonces, nosotros, por ejemplo, la Diputación Nacional, nosotros no la ganamos solo, sin alianza con el PRM, ni con ningún otro partido. Es la primera vez que una organización progresista de izquierda gana una diputación solo con el apoyo del Partido Humanista Dominicano. O sea, es una hazaña lo que logramos, porque el PRM, la Diputación Nacional, que la tenía el antiguo presidente del Frente Amplio, Fidel Santana, que era el presidente del Frente Amplio, ahora nosotros somos el presidente, era el diputado nacional. Ah, pero perdón, usted es el presidente ahora. Sí, nosotros del Frente Amplio a nivel nacional. Precisamente. Pues escúchame, no sé de ese dato y no lo dije. Tenemos el 23 de mayo del 2021 nosotros asumimos la presidencia. La presidencia del partido. Escúcheme ahí en ese trayectoria histórico. ¿Y Fidel Santana sigue siendo miembro del Frente Amplio? No, Fidel renunció en septiembre del 2020. Sí, cuando estaba en busca de la Defensoría del Pueblo, algo así. Exactamente. Sí. Y ahora está como embajador de Uruguay, pero él ya no está en el Frente Amplio. Él renunció y no regresó. Bueno, formará un partido, se juramentará en el PRM. De hecho, ya formó, creo que ya ha formado una organización. Entonces, nosotros ciertamente apoyamos a Luis Abinader porque entendíamos que había que salir del Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros somos los que creemos que la corrupción, que había una dictadura constitucional aquí y que el país necesitaba un cambio. La movilización de miles de personas en las calles a través de Marcha Verde y otras organizaciones decían que el país necesitaba un cambio. Se hizo ese cambio, nosotros no pactamos por empleos con el PRM, es el PRM que dijo públicamente que le iba a dar el 20% a los aliados, pero el PRM no cumplió con eso. Es decir, a pesar de que nosotros fuimos parte importante porque fue el Frente Amplio que sometió a Danilo Medina y a Iris Guava, se recuerdan, a la justicia por el tema del plan social, y la labor que nosotros hicimos en todo el país de
primero echaron esa candidatura desde el 2016, cuando nadie tenía la idea de que Luis Abinader podía ganar. Y lo reiteramos en el 2020. Ese acuerdo terminó en el julio del 2020 con el PRM, y de hecho nosotros lo que hemos estado diciendo que estamos apoyando toda la ejecutoria que el PRM ha hecho o que el gobierno de Luis Abinader ha hecho de manera correcta, que son para los beneficios nacionales, pero también tenemos algunas diferencias en algunas de las medidas que él ha tomado. Por ejemplo, nosotros no estamos de acuerdo con la política internacional, aunque ha mejorado esa declaración de Luis de que le gustaría que tuviera Venezuela, Cuba y Nicaragua. Eso es un cambio de su política internacional, que lo felicitamos en ese sentido. Pero también hemos dicho que el gobierno se ha inclinado mucho para gobernar para las élites políticas en la República Dominicana, y esa es una preocupación porque la historia nos ha dicho que el PRD, que es la continuación jurídica del el PRM, la continuación jurídica del PRD, la historia nos ha dicho lo siguiente: en el 1986 el PRD nos retrotrajo Ponte Balaguer, y en el 2004 Hipólito nos volvió a poner Leonel. Nosotros no quisiéramos que se repitiera la historia, y parece ser que la historia se pudiese repetir si el gobierno no inicia ya, que va a tener 24 meses en agosto, si no inicia un proceso de cambio profundo, de ruptura. Porque lo que ha pasado en la historia dominicana es que los gobiernos que se sienten como liberales, como el de Luis Abinader, si no rompen esa trayectoria histórica que ha hecho que la República Dominicana repita su historia como tragedia, no vamos a avanzar. Yo le pongo un ejemplo claro: Danilo Medina, Leonel Fernández y Joaquín Balaguer, 43 años. Rafael Leonidas Trujillo Molina, Horacio Vázquez y Mon Cáceres, 42 años. Ulises Herol Lili, Buenaventura Báez y Pedro Santana, 43 años. Entonces hemos estado repitiendo la historia como una tragedia. Y cuando tú buscas los 4 gobiernos que según los historiadores han sido los más honestos que hemos tenido: Ulises Francisco Espaillat, Gregorio Luperón, el padre Meriño y Juan Bosch, entre los 4 no tienen un periodo de gobierno. Los 4 juntos no tienen un periodo de gobierno. Entonces, si no rompemos, si no le ponemos una línea de pizarro con esa estructura y esa cultura política de las élites económicas y de las élites políticas de la República Dominicana, no va a cambiar. Y nosotros hemos dicho de alguna manera que el gobierno se ha estado entrampando con esa élite económica porque son las que obviamente han atrapado, a pesar de la honestidad y el deseo y el interés del presidente, y tenemos constancia de su honestidad, de su capacidad de trabajo y de su buena voluntad, pero él se ha dejado atrapar por esas élites. Lo que indica que el Frente Amplio, para ustedes continuar, desde ahora visualizan un no acuerdo en el 24, el Frente Amplio con el PRM, de acuerdo a lo que usted está diciendo. Nosotros, esa es una discusión que nosotros tenemos pendiente. Ahora nosotros tenemos que construir nuestra propia iniciativa. Nosotros hemos dicho con toda la responsabilidad, con la responsabilidad que nos caracteriza, que si nosotros presidimos un partido, es una irresponsabilidad incluso histórica, si no conducir al Frente Amplio por el camino del poder. Este país necesita un cambio, y lo que están diciendo las encuestas es, cuando las encuestas dicen a una pregunta: ¿usted quiere que el presidente Luis Abinader continúe? ¿Usted quiere que vuelva el PLD o que venga una alternativa? Entre la nueva alternativa y el presidente, que el presidente siga, hay un empate técnico. Entonces yo creo que aquí debemos de construir una alternativa interesante que le pueda poner un pare a los malos gobiernos
o que pueda que la distribución de la riqueza sea más equitativa. Es decir, nosotros no podemos seguir en un país que menos de un 1% de este país tenga más del 87% de las riquezas nacionales. Nosotros necesitamos una seguridad social de la cuna hasta la tumba. Nosotros necesitamos proteger más los bienes públicos para ponerlo a disposición de las mayorías nacionales. Nosotros necesitamos que el gobierno tenga una mirada hacia las mujeres, hacia la juventud. Entonces, y eso requiere que de los 255 mil millones que este Congreso, que nosotros aprobamos para el presupuesto del 2022, hay 205 mil de exenciones a los grandes empresarios industriales, comerciantes, y eso no se traduce en mejores condiciones de vida para los trabajadores de esas industrias, ni para mejorar las condiciones de compra de los productos de primera necesidad. Mira, Juan Dionisio, el país está en vilo con dos cosas que tú has planteado públicamente. Una, el problema de más de 10.000 personas desaparecidas, y dos, una denuncia que hizo Roberto Santana, pero que ya tú la habías hecho anteriormente, con relación a la cárcel de La Victoria. Nos gustaría esa parte. Sí, mira, ese es un tema. Nosotros hicimos una intervención en el Congreso porque en los últimos 5 años hay 10.000 desaparecidos. Y aquí la gente se está desapareciendo. Nosotros tenemos en Santiago un caso muy, el de Chico González. Ah, sí. Y nunca se supo. Sí. Yo no sé si ustedes me corregirán. Pero aquí la gente se está desapareciendo y las autoridades eso como que no le importa. De hecho, no hay una... En su exposición usted mencionó el caso de Narcisazo. Sí, exactamente. Narcisazo. Sí, y aquí el gobierno, el Estado Dominicano, los organismos de inteligencia, la Policía Nacional, no tienen ni salud pública, un mecanismo, un instrumento que le dé seguimiento a esa. Te registran. Tú vas a la policía te dice que tiene que esperar 48 horas, ¿entiendes? Pero después nadie le da seguimiento, y ni siquiera a las familias. Y ustedes saben la angustia, la desesperación de una familia cuando no le aparece un ser que no sabe si está vivo o está muerto. Y que donde quiera, que cuando dice, yo lo vi en tal sitio, y tú coges para allá. Mira, se me pareció que el familiar tuyo yo lo vi en Montecristi y tú vives en Higüey y coges para Montecristi. Es en ese desasosiego que viven 10.000 familias dominicanas y que no haya una instancia del Estado Dominicano para que le dé seguimiento a esos desaparecidos. Porque puede ser que una persona adulta, pero niños, bueno, ustedes conocen el caso de Carla Maciel, ¿dónde terminó? Encontrada sin sus órganos. Pero el Ministerio Público no tiene un organismo interno no existe. De búsqueda de esa persona desaparecida. No lo tiene. No. Pero eso es grave. Y nosotros incluso llamamos al presidente de la República, al Ministerio Público, al director de la policía, al DNI, que creen entonces un mecanismo para que le den seguimiento a la familia y a esa persona, porque no se le da. Si no aparece, tú vas a la policía y la policía te registra, pero la policía no sale a buscarlo. La policía no inicia un proceso de investigación sobre esa familia. La Procuraduría no inicia un proceso de investigación. ¿Dónde están esas personas? ¿Dónde están? Alguien tiene que saber, alguien a su familiar hay que decir dónde están. Y ese es un tema de derechos humanos. Y el otro tema es el tema carcelario, que nosotros hemos dicho que hasta que no se saque la Policía Nacional de las cárceles, nosotros tenemos 27.000 reclusos, que la comisión lo ha puesto en relieve. Nosotros tenemos 9.000 reclusos en manos de policías, en un espacio donde debieron de estar solamente 1.300, y tenemos 6.000 reclusos en manos de militares. Es decir, que nosotros tenemos el 65% de los reclusos en manos de policías y de militares. Y ahí es donde se cometen los mayores niveles de corrupción, porque no es mentira cuando nosotros hemos dicho que la Victoria no ha podido entrar al nuevo modelo, que ya no es nuevo nada, porque la Victoria maneja más de 100 millones Inclusive de pesos. Usted está planteando los militares que están en el nuevo modelo, o sea, que no deben ser policías.
No, es que la dirección de... ¿Y quiénes serían los responsables entonces de las cárceles? Los agentes penitenciarios que se han educado. Pero en el nuevo modelo son agentes penitenciarios. Pero ¿qué ha pasado? Que en los últimos días le mandan un coronel de la policía a ese agente penitenciario y por eso se ha deteriorado el sistema penitenciario. No, la autoridad debe salir de ahí mismo, del nuevo modelo. La policía lo persigue, lo apresa y después lo va a cuidar. Exacto. Entonces ahí se da la componenda de todo lo que se da en la cárcel, que es una gran mafia, y todos lo sabemos, lo que se dan. Roberto Santana dijo que el de allá de La Victoria, el jefe de seguridad, se mete 7 millones de pesos semanalmente. Pero yo le digo que en la cárcel de Higüey, en la ciudad, que hay apenas 450 reclusos, porque en La Victoria hay 7,000, ahí se producen 70,000 pesos toda la semana, solamente ahí. Y lo que se produce en San Juan, porque cada recluso tiene un precio, cada preso un valor, cada preso tiene que pagar para estar recluido. Tiene que pagar 100 pesos, 50 pesos, 2,000 pesos para dormir, si no lo dan un pullón, si no tiene que dormir en el baño, si no tiene que trabajarle a otros reclusos, si no tiene que hacerle favores sexuales, si no lo tratan como trata de personas, como esclavitud. Pero el Estado Dominicano, diputado Restituyo, tiene que seguir asumiendo ese costo, o los propios internos debieran producir ellos para cubrir sus necesidades. Si hubiese aquí un plan, eso se fuera efectivo. Nosotros incluso le hemos dicho, ¿por qué La Victoria? La Victoria tiene una panadería. ¿Por qué La Victoria no produce pan para toda la comunidad de La Victoria, por los reclusos? ¿Por qué la ropa que usan los militares y los policías no la producen los reclusos? Y se le abre 2 cuentas a los reclusos. Una cuenta en el banco de reservas, una cuenta con un 50% de lo que ellos se ganan para que se les deposite en su cuenta para cuando ellos salgan, un 40% de eso en una cuenta que lo puedan utilizar su familia, su mamá, su esposa, su hermano, un familiar, y un 10% que ellos lo puedan manejar dentro del penal para sus actividades. Y eso es posible. Lo que pasa es que las mafias no permiten que eso suceda, porque todo es un negocio en las cárceles de este país y en los cuarteles, que son 450 cuarteles que tenemos. La delincuencia ha estado creciendo bastante en los últimos tiempos. Están las autoridades, el presidente ayer dijo que iba a mandar la guardia a la calle, que ya en la tarde de ayer la mandó a la calle. ¿Eso va a ser suficiente o hay que eliminar el microtráfico? ¿Cuál es la situación? Mira, primero saludamos la actitud que tiene el presidente de resolver, de atacar la delincuencia, pero eso lo hemos hecho otras veces. Desde la vigilancia militar policial, eso se ha hecho otras veces, se hizo una vez con Balaguer, la hizo también Leonel. Porque ¿cuál es el tema de la delincuencia que no se quiere tratar aquí? Son 3 en nuestra visión. Primero, la distribución de la riqueza, la pobreza que genera delincuencia. Segundo, la Policía Nacional, con la actual Policía Nacional no es posible resolver el tema de la delincuencia, porque la Policía Nacional tiene una conducta aprendida y convive con los delincuentes, porque viven en los barrios, pero es un tema de la dificultad y de lo fallido que es el Estado Dominicano. ¿Por qué? Porque el primer contacto que tiene el Estado Dominicano con los ciudadanos es la policía. Es el primer encuentro. Cuando tú te encuentras con un policía, tú te estás encontrando con el gobierno, tú te estás encontrando con el Estado. Y cuando esa relación no funciona, entonces el Estado no funciona. Y no funciona porque el policía, ahí para tú ser policía, aprende una conducta que te hace convivir y compaginar con el delincuente. Yo digo responsablemente aquí, ningún delincuente en este país o ninguno de los jóvenes que están haciendo práctica delincuencial lo hace si no tiene un policía que lo proteja, porque ellos saben que los policías lo matan.
Y cuando los policías quieren agarrar a una gente, lo agarra. Y cuando no quieren agarrarlo, no lo agarra. Por aquí no se dijo que habían 3.500 puntos de drogas, 3.700. 32.000. O 32.000. Sí, entonces, eso fue lo que contó Leonel. Lo que contó Leonel. Lo que contó entonces, ¿quiénes fue que le dijeron eso? Los policías que están en los barrios. Entonces, ¿quiénes se meten a la policía? No son los hijos de los ricos. Entonces, la policía, tú te entras a la policía y para hacerte rico o para tener una ascendencia social. Todos los jefes de la policía salen ricos, millonarios de la policía. Entonces, ahí hay una conducta aprendida que hay que cambiar. Y hay que cambiarla rompiendo la estructura mafiosa que se da entre la policía. Los policías que son honestos, que son muchos, tienen límite en su rango. Porque para tú ser coronel, tú tienes que tener un role de 200,000 pesos, tú tienes que tener una jipeta y tú tienes que tener una finca para que te respeten. Entonces, pero además, en cada barrio, el policía sabe quién roba y quién no roba. Porque nosotros tenemos 48,000 kilómetros cuadrados, señores. Y cuando tú te metes a la policía, tú aprendes a ser malo. La policía nunca le ha dicho a este país cuánto tiene en su fila que ya han quitado vida, que ya no tienen respeto por la vida. La policía quitó el análisis de estupefacientes a los policías. ¿Por qué no le hacen un análisis psicotrópico todos los meses a todos los policías? Yo le puedo decir, hace como 4 días, frente a un residencial, chocó como a las 2 de la mañana una guagua de la policía con un vehículo que estaba estacionado. Que o se durmieron los policías o qué le pasó. Y no estaban persiguiendo a nadie. Entonces, y eso pasa cada rato. Entonces, el tema de la policía es mucho más profundo, es mucho más integral. ¿Cuál es la solución que ustedes como Frente Amplio ven? Porque usted ha dicho en este programa que con esta policía no hay nada que buscar. Entonces, ¿cuál es la solución que ustedes plantean como Frente Amplio frente a ese problema policial? ¿Cómo resolvemos eso? En nuestra visión, nosotros tenemos 3 ideas para resolver el tema de la policía. Yo creo que nosotros tenemos que hacer una transferencia momentánea de todos los agentes penitenciarios que fueron educados en la policía, que se entrenaron en los cuarteles y que se entrenaron en la Academia Militar Policial de Atillo para los agentes penitenciarios. Trasladar parte de eso para los policías. Y pienso que también tenemos que hacer un curso intensivo de militares jóvenes, no policías, jóvenes que puedan transferirse a la policía. Porque la estructura actual de la policía hay que romperla. Es total la estructura, porque es una estructura mafiosa. Es una estructura aprendida, es una conducta aprendida. Hay que hacer un análisis de todos los policías que han matado, que ya no tienen respeto por la vida. Hay que hacer un análisis de todos los policías que son violentos, que están ahí. Un análisis psicológico, ¿cuáles son? Nunca se han dicho. ¿Cuántas policías? ¿Sabe por qué han rebajado? ¿Sabe qué hace la policía? Porque nosotros somos de derechos humanos y somos de barrio. ¿Ustedes saben por qué han bajado las estadísticas de la policía? Datos oficiales, es verdad que en los últimos 20 años hay más de 4.500 policías que han muerto en el ejercicio de sus funciones, pero hay más de 15.000 jóvenes de 15 a 29 años que han muerto a manos de la policía. Entonces tenemos una policía violenta y que hace que entonces la ciudadanía la enfrente, porque la violencia se enfrenta con violencia. Entonces, ¿por qué han bajado? ¿Qué hace la policía? Y yo se lo dije al ministro, la policía le da un tiro a un joven ahora, lo tira en la camioneta y lo deja desangrando frente a la emergencia del hospital y llega vivo al hospital, pero con sus signos vitales ya, y muere en el hospital y entra a las estadísticas del hospital, no de la muerte de la policía. Y eso sucede, y eso pasa, y lo saben.
Y la policía sabe cómo se convive en los barrios, porque la policía es de nuestro barrio, y mejorarle también las condiciones de vida y garantizar que a las familias y a la sociedad que la policía sea una profesión digna. Sea una profesión digna, que la familia se sienta orgullosa de tener un policía, que la sociedad vea con un policía orgullosa, porque todos nosotros, incluyendo los policías, cuando viajamos a este país, de una vez nos sometemos al orden, y finalmente que la policía le tenga miedo a la ley, porque el tema de la República Dominicana es el irrespeto a la ley, y nosotros le hemos dicho, y dicen que, y yo pienso que es una herejía, el Congreso debería de parar 2 años sin legislar, porque el orden que nos dio los constituyentes fue representar, controlar, fiscalizar y legislar. Lo último es legislar. Y el Congreso lo más fácil es legislar, y eso es lo que hace. Porque la fiscalización, ¿qué es lo que la fiscalización es que nos lleva a legislar? Porque cuando pero tú realmente el Congreso está fiscalizando en este país, restituyo. No, ese es el tema, que el Congreso no fiscaliza. Si el Congreso saliera, le voy a poner un ejemplo. La Comisión de los Derechos Humanos, que nosotros presidimos del Congreso, decidió, mutuo propio, ir a sesionar en provincias donde viven los diputados. Y nosotros fuimos la primera a La Romana. Íbamos a sesionar en el ayuntamiento, pero el ayuntamiento no tiene rampa de acceso. No podíamos sesionar. Es que el ayuntamiento ya está violando la ley de discapacidad. Cuando vamos al parque y nos sentamos en la garita, no, tampoco tiene acceso la garita. Es decir, que el ayuntamiento está violando la ley de discapacidad. Nosotros le remitimos una carta al ayuntamiento diciéndole que ellos están violando la ley. Pero cuando fuimos a una empresa a fiscalizar, bueno, por aquí el 5%, dice la ley, tiene que ser de empleados discapacitados, y no hay ni uno. Entonces, en eso es que debiera de estar el Congreso y llamar a los funcionarios, porque el Congreso tiene 41 comisiones. 41. 41 comisiones permanentes, además de las bicamerales y además de las especiales. Entonces, el Congreso no está fiscalizando. No está fiscalizando. No está fiscalizando. Perdón, vamos para allá ahora. La interpelación del director general de la policía, ¿qué ha pasado con eso? ¿Se va a interpelar? No. Y yo quiero que usted me explique también, diputado, ¿por qué ustedes permitieron que cuando convocaron, ustedes, fue la Cámara de Diputados, ¿verdad?, que convocó al director general de la policía, ustedes permitieron que fuera sustituido por el ministro, y ustedes oyeron al ministro, pero ustedes convocaron fue al director general de la policía? ¿Qué pasó ahí? Mira, yo no soy de la Comisión de Interior y Policía, pero soy uno de los que deposité la instancia conjuntamente con 2 diputados más de la interpelación del director de la policía. El PRM, las comisiones permanentes, tienen 15 diputados y diputadas. Bueno, en esa Comisión de Interior y Policía no hay ni una mujer, todos son hombres. El PRM tiene 8 de 15 en esa comisión. Tiene mayoría. Tiene mayoría. Entonces, el lunes que se reunió la comisión no hubo quórum. El lunes anterior hubo quórum y se decidió esperar el informe de Ofitrel. Y el lunes anterior, entonces tampoco se rompieron el quórum los PRMistas. Entonces, nosotros vamos a seguir insistiendo, porque creo que lo que daña la democracia, daña la política y los partidos es que el ejercicio democrático no sea real, porque de lo que le criticaba el PRM al PLD era que no permitían que interpelaran a sus funcionarios. Entonces, ahora el PRM lo está impidiendo. Entonces eso desacredita la política, eso desacredita la institucionalidad, porque nosotros quisiéramos que el director de la policía vaya al Congreso, porque es un mandato constitucional. Entonces, y el Congreso, nosotros, una vez agotado ese problema, entonces vamos a solicitar la destitución. Si él no va, vamos a solicitar la destitución y no vamos a descansar hasta que sea la destitución, porque es la Constitución que lo dice, lo que nosotros estamos cumpliendo con un mandato constitucional. Y si aquí no se va a respetar la Constitución, entonces, que es el pacto de la nación, entonces nosotros estamos mal. Nosotros estamos mal porque nosotros quisiéramos hacerle muchas preguntas al director de la policía,
muchas preguntas, retener muchas preguntas. Y ese es el papel del Congreso. Mira, Juan Dionisio, hay una parte que nos gustaría que tú lo tocaras, que es aquella visita famosa que se hizo a Punta Catalina, que le impidieron el ingreso a los diputados por una decisión de los diputados, y en segundo lugar, lo que corresponde al problema de lo que está ocurriendo en América Latina con los gobiernos de izquierda y cómo eso se manifiesta en la República Dominicana. Mira, ese es un tema, el último que tú planteas, un tema interesante y que el sector progresista y de izquierda en la República Dominicana tiene que mirarse, sentarse, porque uno de los graves problemas que tiene la izquierda dominicana es que no hemos hecho un análisis de la realidad histórica de este país. No hemos aprendido de nuestra historia. Lo que está pasando en América Latina, las principales 5 economías de América Latina están en gobierno progresista y de izquierda. Lula va a ganar las elecciones en Brasil de nuevo. Petro, la situación se le pone un poquito más difícil, pero de hecho avanzó, ganó en la primera vuelta en una sociedad como Colombia, que es una sociedad muy conservadora. Pero de hecho se va caminando a que América Latina va cambiando de rumbo con relación al neoliberalismo. Y no duden que con la caída y el declive de los Estados Unidos nosotros volvamos entonces a los golpes de Estado y a los gobiernos militares. Ante el avance de China, la situación de Rusia, el crecimiento del BRIC, es decir, de Brasil, de Rusia, de la India y de China, que ya han conformado una moneda, que ya tienen el 60% de la producción mundial. Ya China solo en 2 años, 3 años va a sobrepasar a Estados Unidos en producción mundial. Ya está más del 20% de todo lo que se produce en el mundo lo está produciendo China. Y Estados Unidos obviamente va a durar un poco más de tiempo vivo porque se comen el 25% de todo lo que se produce en el mundo. Y un descalabro rápido de Estados Unidos sería una crisis mundial por lo que consumen, en un país muy consumista. Pero obviamente ya el dólar no es la moneda determinante en el mundo. Ya Estados Unidos no es determinante del mundo. Esto que acaba de pasar con Rusia y Ucrania, ¿entiendes? Demuestra que Estados Unidos ya no es determinante en el mundo. Entonces, la República Dominicana debe de verse en ese espejo. Los sectores progresistas y de izquierda en la República Dominicana tenemos que hacer más proactivo, hacer un análisis más real y conocer nuestra historia. Porque el tema nuestro es cómo se comporta el curso de la historia dominicana. Nosotros hemos dicho que la República Dominicana ha estado repitiendo su historia como tragedia. Hemos tenido liderazgo muy largo y podemos empezar con un ciudadano que se llamaba Tomás Bobadilla y Brioni, que duró casi 50 años incidiendo determinante en la política dominicana. De hecho, fue el fiscal que pidió la pena de muerte cuando aquí hubo la primera rebelión contra los haitianos en el 1823, que se llamó la rebelión de los Alcarrizos. Y después fue el primer presidente de la Junta Gobernativa. Tuvimos a Balaguer, Buenaventura Báez tuvo más de 30 años, casi 40 años incidiendo en la política dominicana. Eso pasó también con Lili, eso pasó con Trujillo, eso pasó con Balaguer. Y tenemos la posibilidad y nosotros trabajamos un artículo, la posibilidad que debemos de evitar, que se llama Leonel Fernández. Horacio Vázquez, sin Horacio Vázquez no hay Trujillo. Sin Trujillo no hay Balaguer. Y Balaguer se dio el lujo de que a Peña Gómez, por historia y por lucha, le tocaría gobernar este país en el 94 y él decidió que fuera Leonel. Y déjenme decirle, la realidad es que Luis, sin la división del PLD y la salida de Leonel, se le había hecho más difícil. Claro. Que Leonel fue determinante en la victoria de Luis Abinader. Y esa posibilidad puede volver. Y si vuelve esa posibilidad, que no va a pasar lo mismo que pasó con Horacio Vázquez y con Lili. Va a querer perpetuarse en el poder, va a querer someter a la justicia a Luis Abinader
y entonces va a preparar a su heredero político. Eso es lo que ha dicho la historia dominicana, y esa historia hay que evitarla, y para evitarla todos los buenos y verdaderos dominicanos tenemos que proclamar y unirnos en base a un programa o en base a el pacto de la sociedad dominicana, que es la Constitución dominicana. Pero tenemos que definir que aquí hay que salir de una élite económica y política que no le interesa el país, que son lo mismo del 1844 que se han repetido, y que esa posibilidad de lo que está pasando en América debe de influir más determinante para la República Dominicana. Estamos conversando con el diputado Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, diputado del partido Frente Amplio. Bueno, en todos los países de América Latina se ha visto un avance de la fuerza progresista, de izquierda. En nuestro país parece que la hegemonía de los grupos conservadores, de la oligarquía, se ha mantenido por mucho tiempo. Existe la posibilidad de una alianza de izquierda, de grupos progresistas en nuestro país. O sea, usted tiene la esperanza de que estamos trabajando en ello. De hecho, el Frente Amplio está haciendo unos almuerzos, o no, unos desayunos los martes, y estamos invitando a todos los grupos. De hecho, el sábado hay un gran encuentro en el Colegio Médico Dominicano de unos 12, 13 organizaciones de izquierda y progresista, y se está avanzando en una posibilidad. Nosotros lo que llamamos a los sectores de izquierda y progresista es que asumamos la democracia como participación. Yo pienso que si tenemos que elegir un candidato, que nos lo sometamos al escrutinio público y que hagamos un plebiscito como se hizo en Chile, y el que gane sea el candidato de todos nosotros, pero que tenemos que ejercer la democracia en la izquierda y tenemos que plantearnos un programa de gobierno real, posible, que permita a la sociedad dominicana romper con esta era que nosotros hemos tenido. Porque fíjense, lo que pasó con Perú, Pedro Castillo, fue que el movimiento profesoral, él lo convirtió en votos. Lo que pasó con Bori en Chile es que el movimiento estudiantil él lo convirtió en votos. Lo que pasó con Xiomara Castro en Honduras es que el movimiento de mujeres y campesinos, ella lo convirtió en votos. Nosotros, Marcha Verde, lo convertimos en votos, pero a favor de Luis Abinader, un liberal burgués, no de nosotros. Entonces, nosotros necesitamos tener una mirada distinta para que seamos nosotros. El Frente Amplio está en ese propósito. El día 12 de julio, de junio, nosotros vamos a iniciar todo un proceso, 12 de julio, perdón, un proceso de culturalización de la política. Vamos a llenar nuestros locales y vamos a llamar a todo el mundo, porque nosotros necesitamos formación, necesitamos cultura política más democrática. Aquí se necesita más democracia, por lo que le he dicho, y yo estoy hablando de Danilo Medina del 2020, y fíjense cómo 9 personas tienen más de 140 años gobernando en 178. ¿Usted le ve alguna posibilidad electoral para el 24 al PLD, a la Fuerza del Pueblo? Mira, el PLD1 y el PLD2 sí, así como usted le llama, PLD1, PLD2. Hay que ver, porque aquí se está armando si la izquierda, los sectores progresistas, sectores liberales, pequeños comerciantes, pequeños empresarios, podamos irrumpir con 3 elementos esenciales en la política, es decir, una política con mirada de mujer, una política para la juventud, una correcta distribución de la riqueza, una seguridad social de la cuna hasta la tumba, mejorar las condiciones para evitar que el patrimonio público caiga de nuevo en mano privada y recuperar todo el dinero robado de los gobiernos pasados mediante mecanismos de justicia. Entonces nosotros podemos irrumpir y crear una posibilidad y un espacio que pueda conducir a la sociedad dominicana por caminos distintos. Porque si no, los pueblos no se suicidan. Pero en el caso principalmente del PLD2, vamos a hablar de Leonel Fernández, del PLD2, que Leonel anda juramentando, que Leonel anda por ahí, que Leonel dice que está altísimo y que ellos van a ganar. El Frente Amplio,
¿Ven ustedes posibilidades electorales del PLD2, de Leonel Fernández para el 24? Pero eso es una realidad, una realidad que nosotros decimos que debemos de evitar, pero es una realidad. Debemos de evitarla, pero es el una PLD2, Leonel, está avanzando. Claro, sí, está avanzando. Obviamente. Y si lo hace, demuestra de que entonces el gobierno actual no lo está haciendo bien. Porque no debería de estar avanzando. Así es, finalmente. Porque el gobierno actual debió de cumplir con lo que se comprometió en campaña. El Frente Amplio, cuando uno recuerda, por ejemplo, al amigo Víctor Bretón, al propio Fidel Santana, una gran parte de la población tiene la idea de Frente Amplio, que son los que queman goma, los que hacen huelga, los que hacen los líos, los rebuses. ¿Es esa la realidad del Frente Amplio en este momento? No, el Frente Amplio es totalmente distinto a eso. Lo que pasa es que se confunde el Frente Amplio con otra organización social como el Falpo, pero el Frente Amplio no es eso. El Frente Amplio es un partido para el Estado, para gobernar el Estado, para el gobierno de la República Dominicana. De hecho, lo que está aconteciendo en el Frente Amplio, de que están llegando una gran cantidad de personas, de empresarios, de pequeños empresarios, de religiosos, de comerciantes, mediante una política de honestidad, porque eso sí, el Frente Amplio, de hecho, el Frente Amplio en su lucha contra la corrupción, fíjense que el Frente Amplio fue que sometió a Danilo Medina y a Iri Guava, pero nosotros, es real la lucha contra la corrupción. Nosotros ya nos querellamos como Frente Amplio en el caso Coral y nos querellamos también en el caso Pulpo, porque si hay acuerdo de aposento, entonces nosotros vamos a estar ahí y presentamos ya acusación, ¿me entiendes? Como Frente Amplio para convertir en actores civiles en esos procesos para que no vayan a quedar impunes, porque nosotros vamos a seguir la corrupción, porque eso es una bandera, la que nos movilizó y la que nos llevó a apoyar este gobierno. Usted ha dicho que el Frente Amplio tiene muchas posibilidades, todavía están en discusión, de presentar una candidatura propia, y están buscando en ese sentido el apoyo de fuerza de izquierda, ¿verdad? Ya estamos en el año 2022, el 24 está muy cerca, ya en el PRM el candidato es el actual presidente de la República. Hemos dicho que en el PLD, que usted le llama 2, que es la Fuerza del Pueblo, es Leonel Fernández. Todavía el PLD, ahora en octubre, va a elegir un candidato o una candidata. ¿Vislumbran ustedes dentro del Frente Amplio? Usted es el presidente de ese partido. ¿Quién podría encabezar la boleta de Frente Amplio? Bueno, mira, nosotros pretendemos que antes de agosto de este año nosotros tener una candidatura presidencial. Nosotros tenemos muchos candidatos, tenemos a María Teresa. ¿Usted podría ser el candidato? Podría ser yo, podría ser María Teresa, pero también estamos planteando que Alianza País, Patria para Todos, Opción Democrática, otras organizaciones de izquierda, podamos hacer una coalición de izquierda. Esa es ahí van a tener un problema ustedes. Ajá, ¿cuál es? Con Alianza País. Bueno, si él no es el candidato, él no apoya nada. No, pero entonces tiene que si Guillermo Moreno no es el candidato, no apoya nada. Tiene que someterse a la democracia. Tiene que Mira, en este proceso pasado, como en otros, que el país estaba por salir del PLD. El país estaba por salir del PLD. Él no apoyó, eso fue solo. Sí, y en todo el proceso solo. Entonces yo eso no lo entiendo. Diputado, gracias por haber venido a Santiago, gracias por haber venido a El Imperio de la Mañana, tanto en El Imperio como en Las Verdades de la Tarde. Estamos a su disposición. Voces como usted, el pueblo tiene que escucharlo, el pueblo tiene que oírlo, ¿verdad? Porque son voces importantes y sobre todo lo que usted está planteando a nivel del Congreso. Usted ha dicho aquí que el Congreso no está haciendo su labor de fiscalización. Así es. Así es. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes y me siento muy cómodo aquí con Nelson, con Rubén y mi amigo Divino Castillo. Sobre todo con Divino y con Rubén. Que no, pero no, Nelson. Bueno, vamos a la pausa. Apágalo, director.